Yo me voy a referir tanto a experimentos que hacemos en el laboratorio y, como ha dicho Enrique, dentro del ciber de enfermedades raras, pero también me voy a referir a otros experimentos de otros colegas en el campo que para todos nosotros, tanto para nosotros en el laboratorio como para muchos otros laboratorios en el mundo, la aparición de estas técnicas no es que nos haya permitido hacer cosas de una forma más rápida, que también, de una forma más eficiente, que también, sino lo que quiero subrayar, y os voy a traer un par de ejemplos de ello, es que nos ha permitido hacer cosas que simplemente no podíamos hacer. Deciros que las herramientas CRISPR, en definitiva, yo por ahí tengo un texto publicado que digo que son un regalo. Es un regalo de las bacterias, porque en definitiva las bacterias están aquí en la Tierra mucho antes que nosotros. Nosotros apenas llevamos unos pocos centenares de miles de años sobre la Tierra, y las bacterias llevan miles de millones de años. Con lo cual, cuando ya decía Jacques Monod, un investigador premio Nobel del Instituto Pasteur en Francia, que lo que funciona en bacterias funciona en un elefante. Con lo cual, cuando tenemos una herramienta tan poderosa como las CRISPR, que lleva tantísimos años optimizándose y mejorándose, que igual no nos tenemos que sorprender de que funcione luego tan bien, o incluso, como veréis, algo más que bien, incluso demasiado bien, en nuestras células animales. Lleva tantísimos años trabajando estas proteínas, este sistema en bacterias, que bueno, cuando nos ha llegado a nuestras manos, cuando en biomedicina hemos empezado a utilizarla, pues de repente nos hemos encontrado con un diamante, con una herramienta que se ha vuelto indispensable. Cuando apareció la técnica de la amplificación en cadena de la polimerasa, de la PCR, pues había muchos laboratorios que evidentemente no la tenían, pero ahora no hay ningún laboratorio de biología molecular que no tenga una máquina de PCR para amplificar el DNA. Es una técnica básica. Con los CRISPR va a pasar algo parecido. Solamente va a haber dos tipos de laboratorios: los que ya están trabajando con estas herramientas y los que van a trabajar con estas herramientas. Los que decidan no trabajar rápidamente van a quedar desfasados, porque es una herramienta que hace muchísimo más competitivo y permite hacer muchísimas cosas. Pero al César lo que es del César, y hay que empezar dándole las gracias a los investigadores que nos han precedido. Claro, nosotros descubrimos, como veréis a continuación, las CRISPR en el año 2013, apenas hace 3 años, pero resulta que hacía más de 20 años que investigadores como Francis Mojica, que estuvo aquí, como decía Enrique, microbiólogo de la Universidad de Alicante, reciente premio Jaime I de investigación básica, fue uno de los primeros que se encontró con estas, digámoslo ya, repeticiones. Una de las R's de la palabra CRISPR tiene que ver con repeticiones. Se las encontró en unos procariotas, en unas denominadas arqueas que viven en las salinas de Alicante. No fue el primero que se las encontró, pero sí que fue el primero que decidió dedicar el resto de su vida en trabajar en ello. Y fue el primero el que realmente puso las bases para todo lo que vendría después. Por eso es de recibo reconocerle este mérito, y por eso es importante que no solamente aquí en este país, sino fuera de este país, se le empieza a reconocer el mérito a este investigador. En el año 93 se encontró con estas, en aquel momento, repeticiones en el genoma de estos procariotas, y en el 2002, después de muchos años trabajando con estas repeticiones, decidió, porque había bastantes microbiólogos que trabajaban, decidió darle un nombre que fuera único, un nombre que todo el mundo pudiera entenderse, y de hecho fue el que las bautizó como CRISPR. La palabra CRISPR, que tiene que ver con repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas y regularmente agrupadas, que es lo que quiere decir en inglés la palabra CRISPR, fue un gran logro, porque evidentemente ahora, casi como la oveja Dolly del póster de estos encuentros, la siguiente palabra que conocerá todo el mundo, incluso en la calle, va a ser la palabra CRISPR. Y ahora vamos a intentar ver qué es lo que pasa con las CRISPR y cuál es la trascendencia de CRISPR. Si en algo tenemos también que agradecerle, resaltar el trabajo de Francis, fue su momento eureka, y su momento eureka debió llegar entre el 2002 y el 2003, cuando se dio cuenta de para qué servían estas herramientas.
y se dio cuenta de que era un sistema inmune de las bacterias, que evidentemente esto rompía con muchos dogmas en el campo y le costó muchísimo que se aceptara, le costó casi 2 años publicarlo, pero finalmente se le ha reconocido su trabajo. Sabéis que las bacterias, como todo ser vivo, como nosotros, pues también están permanentemente asediadas por virus. En este caso son los bacteriófagos que las infectan, y las bacterias han desarrollado un sistema de defensa, y uno de ellos, porque no es el único, es el sistema CRISPR. Cuando este virus le inyecta una parte o le inyecta el material genético a la bacteria para replicarse dentro de la bacteria y luego infectar a otras bacterias, la bacteria trocea este genoma del virus y un fragmento de pequeño tamaño se inserta en el genoma de la bacteria, de tal manera que esa bacteria y sus descendientes pasan a ser inmunes contra la infección contra ese virus. Y eso fue la aportación fundamental de Francis. Son inmunes porque una vez insertado en el genoma, esa secuencia empieza a transcribirse, empiezan a aparecer unas pequeñas moléculas de RNA que la siguiente vez que un virus de la misma clase quiere infectar estas bacterias, se encuentra con su secuencia pareja, su secuencia homóloga, y esto dispara un sistema de rechazo, un sistema de inactivación que acaba desorganizando y acaba digiriendo el DNA del virus. En definitiva, en esta gráfica de un artículo que es de los que más ilusión me ha hecho en mi carrera publicar, es un artículo que publicamos con Francis, y es un artículo en el que se lo propuse para dar el crédito, para que mis colegas en genética animal supieran que estas herramientas no han salido de la nada en el 2013, sino que ha habido muchos microbiólogos, en particular Francis y otros tantos, que han estado trabajando para intentar investigar el mecanismo de acción y para intentar aprovechar estas, en principio, herramientas que funcionaban como un sistema inmune en las bacterias y que luego las hemos convertido en editores génicos. No voy a entrar más en detalle en este gráfico relativamente complicado, luego lo veremos un poquito más en detalle qué quiere decir esto de editar. No hay casi nada en biología que ocurra debido a una sola persona. Evidentemente Francis es el primero de la lista de estos pioneros, pero como veis hay por lo menos estas 12 caras, estos 12 investigadores, cada uno de ellos en diferentes momentos de la historia reciente de los CRISPR y de los CRISPR-Cas, de estas herramientas, han contribuido y nos han permitido en unos pocos años tener una herramienta que es espectacularmente simple y espectacularmente eficaz. Aquí os presento por vez primera esta herramienta y este sistema, que en definitiva es como los tenemos que llamar, sistema CRISPR. Fijaros que tenemos una molécula de ADN que está representado con esta raya negra y a la cual se le aparea, por complementariedad de bases, una pequeña molécula de RNA, que en este caso está pintado en color azul, y apenas con 20 nucleótidos, apenas con 20 bases de los miles de millones que tenemos dentro de nuestras células, solamente 20 bases es suficiente para que esta pequeña molécula del RNA identifique esta zona del gen. Fijaros, esta molécula de RNA tiene una cola que sale fuera de la molécula del ADN y esta cola es la que acaba interaccionando con la proteína, con esta proteína Cas. Esta proteína Cas, en definitiva, lo que hace es cortar el DNA. Con lo cual, lo primero que quiero que quede claro de qué es el sistema CRISPR-Cas es un sistema de corte del DNA. Lo único que hacemos, lo único y bastante, y lo hacemos estupendamente, es cortar el DNA, pero no en cualquier sitio. Lo cortamos dirigido por la secuencia que hemos utilizado como guía. Por eso le llamamos guía a esta secuencia. Fijaros que
Lo único que estamos haciendo con los sistemas CRISPR-Cas es decirle a una proteína que es capaz de cortar el DNA, cortar nuestro genoma, cortar el genoma de las células o de las plantas o de las levaduras, de cualquier organismo que estemos investigando, en una secuencia determinada. ¿Cuál es la relevancia de cortar el DNA en un sitio determinado? Bueno, la relevancia estriba en que no hay nada peor que le podamos hacer a una célula que cortar el DNA en sus dos cadenas. Sabéis que las dos cadenas del ADN son complementarias, quiere decir que la secuencia de una de las cadenas es complementaria a la secuencia de la otra, con lo cual todo daño que hagamos en una de las cadenas siempre puede ser corregido utilizando esta que está intacta como molde y restaurando la integridad de las dos cadenas. Ahora bien, si cortamos las dos cadenas, si perdemos la continuidad de la molécula del ADN, pues rápidamente suenan todas las alarmas, porque esto en definitiva es un fragmento de uno de nuestros cromosomas. Y si perdemos un fragmento, un trozo más o menos grande del cromosoma, la célula entrará en muerte celular y acabará desapareciendo. Con lo cual, la célula tiene mucho interés en corregir este corte que le hace el sistema CRISPR-Cas. Tiene dos maneras de corregirlo. Una manera, que está a vuestra izquierda, es el sistema de corrección que lo que intenta es buscar una homología, buscar como una cremallera, añadiendo y quitando células más o menos al azar. El añadir es insertar y el quitar es deleccionar, y por eso aparecen estas indels. Indels quiere decir inserto y delecciono. Al final acabo dando con una pequeña homología, acabo pudiendo pegar estos fragmentos de velcro y entonces relleno los fragmentos que me quedan por rellenar. Claro, cuando he hecho esto, probablemente habré alterado la pauta genética que había allí. Con lo cual, fijaros que lo que he hecho con la herramienta CRISPR-Cas ha sido cortar el DNA. Lo único que he hecho ha sido cortar el DNA, y ha sido la propia célula la que, al intentar corregirlo, ha generado una mutación. Con lo cual no hay nada más fácil ahora para generar mutaciones que se han convertido casi que en un experimento trivial, que dirigir el corte a una secuencia determinada utilizando este sistema CRISPR-Cas, que solamente tiene dos elementos: una guía que le dice a la proteína dónde tiene que cortar. Esto lo podemos complicar un poquito más porque hay otro sistema de reparación que está a vuestra derecha, que es el sistema basado en homología. Le podemos dar de comer al sistema una nueva molécula de ADN que contenga elementos homólogos en los extremos, de tal manera que pueda engancharse y pueda servir para reparar, pero que en el centro, aquí pintado en color azul, contenga secuencias que no existían anteriormente en el genoma. Con lo cual estamos o bien añadiendo una mutación donde antes no la había, o bien, si existía una mutación preexistente, corrigiéndola. Con lo cual, fijaros que si cortamos el ADN y le damos de comer esta secuencia con unas nuevas información genética, estamos editando el genoma. Por eso se llaman editores. Claro, esto ocurre a nivel del genoma, y aquí tenéis un fragmento de uno de nuestros cromosomas. Evidentemente apenas vais a poder descifrar nada porque todos son letras. Tenemos 3.000 millones de letras, aquí hay un fragmento de ellas. Cuando empezamos a estudiarlas podemos incluso darnos cuenta de que hay zonas que empiezan en una letra y acaban en otra, que les llamamos genes, que son los que están asociados a funciones, y cuando dejan de funcionar estos genes son los que habitualmente causan una serie de patologías, una serie de enfermedades que, si tienen origen genético, las llamamos congénitas. Fijaros que solamente basta con un solo cambio en una sola letra, que cuesta incluso descubrirla, aquí os la pongo rodeada en un círculo, basta una sola letra cambiada para que este gen ya transforme, codifique para una información distinta, y la proteína que está codificada por este gen ahora modificado ya deja de funcionar correctamente. Muchas de las enfermedades que desafortunadamente nos afectan a nosotros, a nuestros parientes, a nuestros amigos,
están causadas por mutaciones tan simples y tan sencillas como esta. Con lo cual, las herramientas de edición génica nos permiten ir a esa letra y decir, aquí no tiene que haber una A, aquí tenía que haber una T. Cuando yo intento explicar esto de las herramientas de edición, siempre suelo echar mano de una metáfora que es lo que hacemos habitualmente cuando utilizamos las herramientas de procesamiento de texto. Estamos escribiendo un texto, estamos tranquilamente y de repente nos damos cuenta de que nos hemos equivocado en una frase. Con lo cual volvemos con el cursor a la palabra a la cual se nos ha metido un error y borramos la letra o las letras que están equivocadas e insertamos las adecuadas. Vamos a ver cómo esto sería en el caso de las CRISPR. Aquí os presento una frase que evidentemente tiene un error. Y esta frase hay que corregirla rápidamente. Entonces, evidentemente, este error, pues lo localizamos y organizamos una guía CRISPR que vaya dirigida hacia dónde está el error que queremos corregir. ¿Qué hará la CRISPR? Recordemos, cortar el DNA. Cortar esta frase, nos separará la frase, empezará el sistema de corrección y entre las correcciones que aparecerán, aparecerá la frase correcta que es la que queríamos. Podemos hacer cosas incluso bastante más avanzadas. Podemos, de la frase original que tenemos que corregir, podemos decir, no me basta con quitar una palabra, sino que voy a añadir otra palabra. Entonces vamos a cortar en el mismo sitio y vamos a darle de comer un fragmento de letras, un fragmento de ADN que contenga la secuencia correcta que queremos insertar. Fijaros, aquí estoy eliminando la palabra que no quiero y estoy añadiendo otra palabra que no estaba antes. Con lo cual, al final del proceso, lo que acabo teniendo es una frase distinta, pero que contiene la información correcta, incluso ahora optimizada. Pues eso en definitiva es lo que hacemos constantemente con las herramientas CRISPR-Cas en todos nuestros genes, en las células de nuestras células, en los modelos celulares, en los modelos animales, en los modelos vegetales, en peces, en cualquiera que sea el organismo que nosotros trabajemos. Aquí tenemos la frase finalmente corregida. Con lo cual fijaros que con las CRISPR realmente podemos hacer un montón de cosas. De hecho, es casi que, yo suelo decir a mis estudiantes que el límite de las CRISPR es nuestra imaginación. Constantemente están apareciendo, y en apenas 3 años, están apareciendo desarrollos, estrategias, protocolos que nos obligan a replantear. Yo hace tiempo que dejé de cerrar la boca, me quedé boquiabierto hace tiempo y estamos constantemente de sorpresa en sorpresa. Podemos mutar un gen. ¿Por qué puede ser interesante mutar un gen? Porque hemos diagnosticado en una familia que tiene un gen alterado y lo que queremos es reproducir esa mutación en nuestro modelo celular o en nuestro modelo animal porque queremos estudiarla y obviamente no vamos a estudiarlo directamente en la persona, vamos a acudir a un modelo parecido, la célula, un animal. Podemos corregir. Si existía la mutación, como os acabo de enseñar, podemos corregirla, podemos editar, podemos mejorar un gen cambiándole alguna letra, podemos eliminar un fragmento entero, que veréis alguna aplicación al respecto, o podemos, si es oportuno, añadir un fragmento entero a un gen, podemos marcarlo. En definitiva, hay multitud de aplicaciones que podemos lanzar con las CRISPR para multitud de diferentes ámbitos de la biología, de la biotecnología, de la biomedicina. Y lo que os traigo a continuación son una serie de ejemplos que yo creo que nos ayudarán a entender cuál es la relevancia de estas herramientas. Empecemos por lo más básico, empecemos por la investigación básica, empecemos qué es lo que nos ha aportado la CRISPR en biología. Bueno, algunos de los ejemplos de lo que nos ha aportado la CRISPR en biología. Evidentemente hay mucho más de lo que os estoy contando. En primer lugar, nos permite hacer animales transgénicos de una forma más eficaz y más interesante. Aquí tenéis unos ratones transgénicos que evidentemente han incorporado un gen de una proteína fluorescente que no les es propia. Los ratones habitualmente no son fluorescentes, pero estos ratones sí.
Y uno se preguntará, ¿y para qué sirve tener un ratón fluorescente? ¿Para meterse en el bolsillo, irse a la discoteca, para que cuando le ilumine con la luz negra pues poder fardar de ese ratón fluorescente? Pues no, no necesariamente. Estos ratones, además de ser estéticamente interesantes, fijaros que todas sus células son verdes, no solamente las de la piel. Con lo cual, fijaros que si estamos estudiando trasplantes de órganos, o mejor, trasplantes de médula ósea, y estamos viendo cómo se instaura las células de un sistema hematopoyético, de la sangre, cuando estamos trasladándolas de un ratón a otro, fijaros que si el ratón de las cuales obtenemos esas células es un ratón verde, y el ratón donde metemos estas células no es un ratón verde, podemos seguir rápidamente dónde las células van a parar y dónde colonizan. Con lo cual, fijaros la relevancia que tiene este ratón transgénico fluorescente. Este es uno de muchísimos ejemplos de lo que nos permite hacer la modificación genética de animales antes y ahora también con las CRISPR. Brevemente, un par o tres de diapositivas para intentar trasladaros por qué utilizamos ratones. Porque evidentemente no os tengo que convencer de que somos diferentes. Somos diferentes, evidentemente, cuando nos fijamos en los aspectos obvios, tamaño, el aspecto uno es más peludo que el otro, la cola, nosotros no tenemos cola, pero el que seamos diferentes depende de dónde nos fijemos. Estamos viendo un ratón adulto y una persona adulta. Fijaros qué pasa cuando miramos un embrión de ratón y un embrión humano, y no os digo cuál es cuál, pero rápidamente vais a descubrir uno que tiene una colita, pero si le quitáramos la colita, fijaros que el resto de órganos, donde se desarrolla el hígado, donde se desarrolla el corazón, donde se desarrollan las extremidades, donde se desarrollan los ojos, es prácticamente idéntico. De ahí que tanto en embrión humano como en embrión de ratón sigan las mismas pautas de desarrollo embrionario. De ahí que compartamos gran parte de nuestros genomas. En este código de colores tenemos representado abajo los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos en nuestras células frente a los 20 pares de cromosomas que tiene el ratón. Fijaros que cada uno de los cromosomas humanos tiene un color, y estos colores están reflejados en diferentes fragmentos del cromosoma de ratón. Esto quiere decir, por ejemplo, que el cromosoma 4, que está de color verde, pues prácticamente tiene una buena cantidad de secuencias equivalentes en lo que sería el cromosoma 5 del ratón. En definitiva, lo que quiere decir es que compartimos gran parte de nuestros genomas. Y esto tiene una relevancia, porque si lo que hacemos es investigar cómo funcionan los genes en el ratón, lo que estamos haciendo es aprendiendo qué es o cuál va a ser la función, muy probablemente, de ese mismo gen equivalente, pero ya no en el ratón, sino en nosotros. De alguna manera utilizamos el ratón como un modelo, teniendo claro que un ratón y una persona es una persona, pero compartimos el desarrollo, compartimos gran parte de las funciones génicas, con lo cual, aprendiendo cómo los genes del ratón están funcionando, vamos a aprender cómo nuestros genes funcionan. ¿Qué podemos hacer con los genes del ratón? Podemos hacer algo que con nuestras células es un poco más difícil y a veces hasta ilegal, que es podemos modificarlos genéticamente, los ratones. Podemos añadirles genes o podemos quitarles genes. ¿Qué es un animal transgénico? ¿Qué es un ratón transgénico? Aquí tenéis un ratón al cual le añadimos un gen. Es un ratón que le falta pigmentación porque tiene una mutación en un gen que es el responsable de la pigmentación. Le añadimos el gen que es el responsable de darle la pigmentación, y obtenemos un animal transgénico que ahora ya es pigmentado. Pero podemos hacer lo contrario. Podemos hacer ratones mutantes. Un ratón que originalmente es pigmentado, si le eliminamos el gen que le confiere esa capacidad para pigmentarse, el ratón mutante que obtendremos será un ratón que no tiene esa pigmentación. Y será un modelo animal de la enfermedad rara, de una de las enfermedades raras que trabajamos en el laboratorio, como os decía Enrique, que es el albinismo. Esto es un poco como intentar entender un motor de un coche. Todos probablemente aquí en esta sala conducimos, pero me atrevería a decir que somos muchos, y me incluyo entre ellos, los que no entendemos muy bien cómo funciona un motor.
Probablemente no tenemos por qué entenderlo. Tenemos que entender el coche que nos lleve donde queremos. Pero claro, un motor tiene muchísimas piezas, de la misma manera que nuestro genoma tiene un montón de genes. Hay genes que son más importantes que otros. Podemos quitar un tornillito a este ratón y el coche seguirá funcionando. Podemos quitarle la correa del alternador y el coche seguirá funcionando un rato, hasta que se quede sin batería y la batería no será recargada. Si le quitamos la correa de distribución, no va a ningún sitio, porque no lograremos. Con lo cual, podemos, al quitarle piezas al motor, deducimos para qué sirve cada una de las piezas. Al quitarle genes al genoma del ratón, deducimos para qué sirve cada uno de estos genes. ¿Qué es lo que hemos aprendido en los un poco más de 100 años que llevamos? La genética en el ratón apareció a principios del siglo XX, finales del XIX. Pues depende de cómo lo veamos, la botella medio llena o medio vacía, pero en unos poco más de 100 años sabemos algo de, estos son números actualizados, que cada uno los puede consultar, van cambiando pues diaria o semanalmente. Sabemos algo de un 75% de los genes. Esto quiere decir que en 3/4 partes del genoma del ratón y por lo tanto de nuestro genoma tenemos información. Yo creo que esto es impresionante. Pero lo que es igualmente impresionante es que de 1/4 parte del genoma del ratón y de 1/4 parte de nuestro genoma todavía no sabemos nada. Con lo cual hay genes que sabemos que están ahí y los bioinformáticos nos dicen cuando leen la secuencia, aquí parece que hay un gen. ¿Qué hace? Pues no sabemos. ¿Cómo vamos a averiguar cuál va a ser la función de ese gen? Pues lo vamos a inactivar. ¿Dónde? En un modelo celular o en un modelo animal. Modelos animales que luego podemos utilizar para intentar mimetizar diferentes enfermedades. ¿Cuántos modelos animales? Uno lee continuamente en la prensa, modelo animal de Alzheimer, modelo animal de diabetes, y uno puede llegar a pensar que ya hemos acabado con los modelos animales y que ya hemos acabado todo nuestro trabajo. ¿Cuántos modelos animales hemos generado a día de hoy, día 9 de diciembre de 2016? Pues hemos generado un poco más de 5.000 modelos animales, pero muchos son repetidos. Por ejemplo, de diabetes hay más de uno, porque hay muchos tipos de diabetes y porque hay diferentes investigadores que se les han ocurrido diferentes propuestas. Pero si nos ponemos a mirar todas las patologías, ¿cuántas patologías hemos modelado? Pues poco más de 1.500. Y uno podría pensar, ¿y cuántas enfermedades hay? ¿O cuántas enfermedades de origen genético hay? Bueno, podríamos decir, bueno, tantas como genes. Cualquiera de los genes, cuando deja de funcionar, pues pueda dar lugar a una enfermedad. Tenemos de 20 a 25.000 genes, según como los contemos. Fijaros que apenas hemos hecho 1.500, con lo cual, fijaros que nos queda un montón de trabajo. ¿Qué hemos hecho con los modelos animales? ¿Y qué es lo que nos va a permitir hacer ahora las CRISPR? ¿Pero qué hemos hecho ya durante más de 30 años? Pues hemos hecho modelos animales de diferentes patologías que nos afectan a la sociedad. Por ejemplo, un modelo de obesidad. A este ratón le falta un gen que es el que controla la saciedad. Es el gen de la leptina. Es el gen que dice, deja de comer porque ya estoy saciado. Claro, si eliminamos esta señal, el ratón come sin reparo, porque no tiene esta señal. Este mismo gen o parecidos también está presente en nuestro genoma y este tipo de obesidad también se da en nosotros. Podemos utilizar los ratones para enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis, el acúmulo de lípidos en el callado de la aorta. Esto es una aorta de un ratón genéticamente modificado que está predispuesto al depósito de estas grasas y que acaban ocluyendo la aorta y acaban produciendo este infarto. Si es en una arteria coronaria, será un infarto de miocardio. Si es en la aorta, pues evidentemente tendrá consecuencias fatales. También estudios de cáncer. Este es un caso de leucemia mieloide, en el cual pues, podemos investigar en el ratón también la aparición de este cáncer, el desarrollo del mismo, o enfermedades neurodegenerativas, que no cursan con manifestaciones externas, sino de comportamiento. Este es el caso de una ataxia, y el ratón que está más a la derecha es un ratón que es mutante para un gen que afecta también a las personas, en las cuales se pierde la coordinación motora, y cuando el ratón se intenta que se mantenga en pie en una barra que está girando muy lentamente, no lo consigue. Pero esto se puede estudiar y se puede vehicular. Todos estos modelos animales los hemos generado durante un montón de años y nos parecía
que era estupendo lo que sabíamos hacer, porque no sabíamos hacer otra cosa. De hecho, sabemos añadir genes desde el año 80, hace 36 años. Podríamos decir hace mucho, hace poco, pero hace solo 36 años que sabemos añadir genes del ratón. Hace 30 años, desde el año 86, que sabemos quitar genes. Para quitar genes tenemos que acudir a un protocolo de trabajo un poco más elaborado, en el cual no solamente tenemos que inyectar una solución de DNA, sino que lo que hacemos es extraer unas células, que son las células pluripotentes embrionales, y este nombre tan largo periodísticamente ha quedado reducido a las células madre, que ahora sí que sabéis qué son. Lo que pasa es que somos el único país que ha traducido mal la palabra en inglés células troncales, y las células madre han hecho fortuna y ahora ya no hay vuelta atrás. En cualquier caso, estas células troncales, células madre, son las que dan lugar a todos nuestros tejidos. Podemos modificar en ellas, en el laboratorio, un gen, podemos inactivarlo y podemos desarrollar un animal que será mutante para ese gen. Y también, desde hace 20 años, desde el año 96, y se cumplen 20 años ahora de su nacimiento, sabemos generar animales clonados, como la oveja Dolly. La oveja Dolly que está en el cartel de Encuentros por la Ciencia. La oveja Dolly que visitamos Enrique y yo a principios de septiembre en un acto que se celebró en el Instituto Roslin, en el cual este investigador, Ian Wilmut, fue el que presentó pues, todos sus hallazgos que hace 20 años le llevaron pues, a publicar ese artículo, que fue un antes y un después en la biotecnología animal. Fijaros que la clonación no es más que una transferencia de núcleo de una célula, que utilizamos su núcleo, que puede ser modificado genéticamente, y lo utilizamos para reconstruir un embrión que previamente hemos vaciado de su material genético. El animal que nace tiene la misma información genética que la de la célula que le hemos puesto. Si esa información genética había sido modificada genéticamente, el animal que nos nacerá será un animal clonado y transgénico. Con lo cual es otra de las maneras que hemos sabido hacer para hacer transgénicos. No conocíamos otras tecnologías, y durante muchos años, con diferentes variaciones, ha sido lo que hemos estado aplicando. Pero en el 2013 aparecen las técnicas CRISPR. Aparece una manera de cortar el DNA de forma específica y empezamos a poder hacer no ya una mutación detrás de otra, sino 10 mutaciones a la vez, algo impensable. Una mutación en ratón nos llevaba de 12 a 18 meses. Una. Si teníamos que hacer 2, pues sumar. Y si teníamos que hacer 3, etc. Ahora de repente con las CRISPR, mientras pongamos guías distintas, la tijera cortará donde le digamos. Si le decimos que solamente cortas aquí, cortará aquí. Si le damos 2 guías distintas en 2 genes distintos, cortará en esos 2 genes. Si le damos 20 guías, cortará en esos 20 genes. Y a la tijera le va a dar igual. Con lo cual es tremendamente eficaz. Pero no solamente es eficaz en la multiplicidad, que antes no podíamos hacer, sino en la velocidad con la cual podemos generar estos cambios. Esto en definitiva ha sido realmente un avance innovador tremendo, espectacular. Fijaros, esta es una diapositiva relativamente reciente, es relativamente complicada, pero solamente nos vamos a fijar en la guía de tiempo que aparece. A vuestra izquierda aparece lo que tardamos en generar un ratón mutante con las CRISPR, y aparecen una escala de tiempo de 6 meses. Bueno, realmente se tardan de 4 a 6 meses, pero lo que tardábamos hasta antes de ayer, hasta antes del 2013, a generar un ratón mutante, es lo que está a vuestra derecha, el ratón azul. Tardábamos de 12 a 18 meses. Es 3 veces más rápido. Y si esto lo multiplicamos por el hecho de que no tenemos que ir uno a uno, sino que podemos ir de muchos en muchos, estamos generando un cambio disruptivo, donde lo hemos aplicado nosotros, y algunos ejemplos del laboratorio también en biología. Nosotros nos dedicamos desde hace unos 25 años aproximadamente a intentar entender esta condición genética rara que es el albinismo. En el albinismo, lo que se ve, que es la pérdida de pigmentación, no es lo más importante. Lo más importante en el albinismo es que son personas con una discapacidad visual severa. Son personas aquí en España y en cualquier otro país de la Unión Europea y del mundo que son personas que tienen ceguera legal. Esto quiere decir que tienen una agudeza visual por debajo del 10%.
entre otras cosas, no pueden conducir. Desde donde estoy yo hasta donde están sentados en la primera fila, no ven nada. La vista termina a los 80 centímetros, 1 metro. La distancia focal de trabajo de una persona con albinismo termina al metro. Es una condición genética que es bastante más complicada de lo que parece, a pesar de que tradicionalmente conocemos un gen, del cual ya os he hablado, es el gen que fabrica el pigmento, fabrica la melanina, que es el gen de la tirosinasa. Este es solamente uno de 20, con lo cual hay 20 tipos de albinismo. Hay 20 genes que cuando dejan de funcionar dan lugar a alguno de los tipos de albinismo. Nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente con el gen de la tirosinasa, haciendo pues lo que sabíamos hacer hasta entonces, haciendo modificaciones genéticas y jugando con la actividad del gen para intentar asemejar lo que nos encontrábamos en la población humana cuando hacíamos diagnóstico genético de personas con albinismo. Pero claro, al hacer diagnóstico genético, esto es algo que hemos empezado a hacer desde hace unos 10 años, desde que se creó aquí en España el CIBER, el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, y nos ha permitido colaborar con nuevos compañeros que existían en el país, pero que evidentemente viajábamos en reuniones y en campos distintos, y que ahora, gracias a esta manera de mezclarnos que hemos decidido hacer aquí en España, podemos hacer este tipo de interacciones que a la postre creo que han resultado muy positivas. Y hemos combinado investigadores básicos con investigadores clínicos. Y hemos empezado a hacer nosotros diagnóstico genético humano, genética humana, cosa que no hacíamos. Yo empecé siendo un genetista vegetal, salté a ser un genetista animal y acabo siendo un amateur de genetista humano. Cuando intento hacer diagnóstico en el laboratorio, lo que nos damos cuenta en el albinismo y en otras muchas condiciones genéticas es que no logramos hacer diagnóstico de todos y cada uno de las mutaciones. De un 30 a un 40% de los pacientes no logramos diagnosticarlo. Esto quiere decir que no encontramos la mutación cuando estamos mirando los genes. Claro, uno puede pensar, bueno, igual es que no estás mirando el gen adecuado. Has dicho que hay 20, igual es que hay 21, 22 o 23 y todavía no los has encontrado. Cierto, pero igual también es que las mutaciones están en otro sitio que no estamos mirando. Porque nuestro genoma es un poco más complicado de lo que creemos. Los 20-25.000 genes están todos apelotonados en apenas un 2% de nuestro genoma. De la tarta que es nuestro genoma, los genes ocupan una pequeñísima cantidad. Y el resto del genoma, que en esta tarta es el color rojo, el resto del genoma lo ocupa el DNA no codificante. ¿Y qué hay en el DNA no codificante? Si no hay genes, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué tenemos tanto DNA? Bueno, todavía no tenemos respuesta a esta pregunta, pero lo que sí sabemos es que en el DNA no codificante están las instrucciones. Lo que le dice a un gen dónde y cuándo tiene que empezar a funcionar. Un gen que vaya a fabricar pigmento tendrá que funcionar en las células pigmentarias y no en una célula hepática, donde no hay necesidad de generar pigmento, ni tampoco en una neurona. En cambio, un gen que está involucrado en una proteína que está implicada en la motilidad muscular estará funcionando dentro de una fibra muscular, pero no tiene que estar dentro, no estará funcionando en un gen, en una célula, en una neurona. ¿Quién le dice cuándo y cómo y de qué manera el gen tiene que funcionar? Son estas instrucciones. Hay muchos tipos de instrucciones. Nosotros nos hemos fijado en unas que son las que ayudan a poner un poco de puntuación en el genoma. Nuestro genoma tiene 23 pares de cromosomas. Podríamos haber tenido evolutivamente todos los genes que funcionan en el hígado en un cromosoma y todos los genes que funcionan en el cerebro en otro cromosoma, pero no es así. La realidad es que los tenemos mezclados. La realidad es que un gen que funciona en el cerebro está al lado de uno que funciona en el músculo, al lado de uno que funciona en el hígado, al lado de uno que funciona en el riñón, y tiene que haber alguna manera de que todos se entiendan y que no se pisen el trabajo. Y para eso existen estas instrucciones que llamamos fronteras, que incluso intuitivamente parece que incluso si no existieran las tuviéramos que crear, las tendríamos que inventar, porque son las que ponen un poquito de orden en nuestro genoma. Hasta aquí el gen del hígado funciona. A partir de aquí las instrucciones van a aplicar para el gen del cerebro que tenemos al lado, etc. Esto también ocurre en nuestro gen de la tirosinasa.
también tenemos unas fronteras que lo separan de alrededor, y dado que hay pacientes con albinismo que no somos capaces de encontrarle mutación cuando miramos la zona central, vamos a ver si cuando inactivamos estas fronteras tenemos alguna alteración en la pigmentación, alguna alteración en el aspecto. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes? Bueno, pues este es el típico experimento que llevamos 20 años intentándolo. Este experimento empezamos a hacerlo en el año 96 y lo hemos acabado en el 2016. Claro, esto se dice muy rápidamente, pero aquí hay muchas tesis, y aquí hay muchos trabajos, y aquí hay mucha gente, y aquí hay muchos nombres y apellidos de gente que hemos estado picando piedra y que no hemos encontrado la manera de meterle mano a este problema. ¿Y por qué no hemos encontrado la manera de inactivar esta frontera? Acordaros que os decía que en este DNA no codificante hay instrucciones y repeticiones. Y resulta que esta instrucción, esta frontera, está rodeada de repeticiones. Quiere decir, está rodeada de secuencias que están presentes, por ejemplo, nada menos que en 100.000 veces en el genoma. Lo cual quiere decir que si yo intento dirigir algo con la estrategia tradicional, utilizando la homología de secuencias, lo más probable es que acabe en cualquier otro sitio del genoma y no donde yo quisiera. Y creedme que lo hemos intentado, 20 años dan para mucho. Y lo hemos intentado de todas las maneras. Hasta que dimos con las CRISPR, y vuelvo a encontrar las CRISPR, que nos permiten hacer un experimento que no sabíamos cómo hacer. Porque las CRISPR, acordaros, apenas necesitan 20 letras, 20 nucleótidos para dirigir el corte. Y incluso en el peor de los DNA repetitivos de nuestro genoma y del genoma del ratón, siempre va a ser posible encontrar 20 nucleótidos que sean únicos. Y si somos capaces de encontrar 20 nucleótidos a la izquierda de nuestra secuencia reguladora, de nuestra instrucción, y 20 nucleótidos a la derecha, podemos suponer, a ver si tenemos suerte y se cortan los dos a la vez, y lo que provocan es la eliminación de la secuencia. Bueno, os hago una historia corta, larga, corta, y en definitiva esto lo hicimos. Y los ratones que obtuvimos, aquí los tenéis presentados, fijaros que este es un ratón directamente que es gris, con lo cual, si está alterada la pigmentación, ya estoy respondiendo a la pregunta, ¿es relevante eliminar esta instrucción? Claro que lo es relevante porque desaparece parte de la función del gen. Y esto no solamente ocurre en un ratón, sino que ocurre en muchos ratones. Esto es otra de las ventajas de las CRISPR, y veremos también luego una de sus limitaciones. Queremos hacer una mutación, queremos eliminar fragmentos de secuencia alrededor de un elemento regulador, y no tenemos una mutación, sino que tenemos muchas. Y esto nos permite hacer en ratones algo que en genética clásica se habla de análisis genético, lo nunca visto en ratones. Porque en ratones nos dábamos con un canto en los dientes cuando teníamos una mutación. Pero teníamos una o ninguna. Y aquí tenemos de repente 5, 10, 20 diferentes mutaciones ligeramente distintas que las podemos unir todas ellas y podemos decir, ¿qué tienen en común todas estas mutaciones? ¿Cuál es el fragmento que estamos eliminando en común en todas ellas, dado que el aspecto de los ratones es el mismo? Pues fijaros que lo que tienen en común es lo que está en rojito, y esto nos permite hacer mediante análisis genético y saber, esta es la zona que contiene la instrucción fundamental que está gobernando a este gen. Otro ejemplo que no es del laboratorio, pero que creo que es igualmente interesante, de biología del desarrollo. Hay animales que son muy parecidos a pesar de que no lo parezcan. Este es un ratón y una serpiente. Los dos son vertebrados. Pero uno es un mamífero, otro es un reptil. Si nos pusiéramos a preguntar cuáles son las diferencias entre estos dos animales, saldrían muchas. Uno tiene pelos, otro tiene escamas, pero hay una que es obvia. El ratón tiene extremidades, la serpiente no. Y esto ha sido una pregunta que ha sido pues, motivo de debate, de discusión en biología del desarrollo desde hace muchísimos años. ¿Por qué el ratón desarrolla extremidades? O mejor dicho, ¿por qué la serpiente no desarrolla extremidades? Bueno, durante muchos años y el trabajo de muchos investigadores llevaron a la conclusión de que hay un gen muy importante en desarrollo embrionario que se llama Sonic Hedgehog, SHH,
que tiene diferentes funciones y que tiene una instrucción que es específica para que este gen funcione en extremidades. Y esto es lo que determina que se genere una extremidad, que se genere una mano y que se genere un pie. ¿Qué es lo que debería ocurrir si esto es así en la serpiente? Pues que esta instrucción no funcionara. Y efectivamente esto es lo que ocurre. Cuando se ha secuenciado el genoma de la serpiente, lo que funciona como instrucción en el ratón, la misma secuencia homóloga, resulta que está mutada. Y por eso, al estar mutada, es incapaz de generar extremidades en la serpiente. Esto es evolutivamente cómo ha llegado a dar la serpiente y cómo hemos llegado a tener el ratón. Pero podemos hacer la pregunta, si esto es así, ¿podemos inactivar la instrucción del ratón? ¿Podemos tener un ratón que no tenga extremidades? Esto es algo que no se había hecho. Vamos a hacer CRISPR. Vamos a eliminar esta instrucción que determina que este gen, que le va a decir al ratón, vamos a hacerle patas o vamos a hacerle manos al ratón. Cuando inactivamos esta secuencia, fijaros lo que ocurre. Desaparecen las extremidades del ratón. Y podemos hacer incluso algo mejor incluso, que es coger la instrucción de una pitón, de una serpiente que está mutada, y corregirla. Si la corregimos, esa secuencia con CRISPR, y se la metemos a un ratón, deberíamos volver a encontrar las extremidades. Y efectivamente eso es lo que encuentra. Con lo cual, se confirma mediante experimento en CRISPR que es muy fácil hacer experimentos en el DNA no codificante, en las instrucciones. Otra cosa que es igualmente interesante y que nos tiene absolutamente maravillados nosotros son los ratones Avatar. Los ratones Avatar, todos tenemos claro la película Avatar en la cual estos animalitos azules en definitiva representaban la vida o una persona que estaba hibernada. En el fondo, lo que quiero decir es que nos hemos pasado 30 años haciendo mutaciones genéricas para estudiar la función de genes. Y lo que sabíamos hacer era eliminar un fragmento del gen. Por ejemplo, sabíamos eliminar el fragmento inicial del gen. Por ejemplo, lo que llamamos el primer exón. Y esto lo hacíamos muy bien. Hay muchos ratones mutantes en los cuales hemos eliminado el primer fragmento del gen. Claro, lo que sucede es que cuando salimos a la calle no hay personas que les falte ese fragmento inicial del gen. Las mutaciones que encontramos en las familias son pequeñas inserciones, pequeñas deleciones, duplicaciones, inversiones, mutaciones que eran muy complicadas. Pero ahora con las CRISPR podemos reproducir fielmente exactamente la mutación, con lo cual ya no estamos haciendo un mutante genérico de albinismo, sino que vamos a hacer el ratón del albinismo que tiene Pedro García, porque a Pedro García lo hemos diagnosticado genéticamente en el laboratorio, y Pedro García tiene una mutación determinada que es la que quiero investigar en el laboratorio. Acordaros que en medicina se habla de que no hay enfermedades sino enfermos. La suma de lo que le ocurre a muchos enfermos es lo que venimos a llamar enfermedad. Con ratones ahora podemos hacer un salto cualitativo muy importante. Podemos investigar qué es lo que les ocurre a diferentes mutaciones que estamos viendo en humanos, como antes no podíamos hacer. ¿Qué otras cosas podemos hacer con CRISPR? Podemos aplicarlo en control de plagas, por ejemplo, mosquitos. Mosquitos, porque podemos aplicar un nuevo desarrollo que se ha venido a llamar el impulso génico. Impulso génico quiere decir que es un desarrollo, un casete, en el cual genera la mutación en una de las dos copias que tenemos todos tenemos de cada gen, la copia que heredamos del padre y de la madre, y sabemos que podemos, en el mejor de los casos, generar una mutación, y esta la transmitiremos al 50% a nuestra descendencia. Con este sistema CRISPR de impulso génico, al generar una mutación en una copia, rápidamente salta a la segunda copia y acaban las dos copias igual de modificadas. Esto tiene sus consecuencias, porque si generamos un mosquito transgénico que sea útil para luchar contra la fiebre amarilla o contra el Zika, y lo hacemos por la vía tradicional, fijaros que solamente el 50% de su progenie será el que transmitirá esa transgenicidad, ese carácter beneficioso que va a impedir el desarrollo de la enfermedad. Con lo cual rápidamente ese carácter va a desaparecer en la población. Mientras que con las CRISPR, con este impulso génico, fijaros que no solamente el 50, sino la totalidad de la descendencia
va a tener esa modificación y a su vez la totalidad de descendencia, etcétera, con lo cual en apenas pocas generaciones podemos cambiar el componente genético de toda una población de mosquitos. Y esto puede tener sus efectos beneficiosos y evidentemente también puede tener sus efectos también no deseables, con lo cual hay que ir con mucho cuidado. En biotecnología, ¿qué es lo que podemos hacer en CRISPR? De entrada nos podemos comer un producto que ha sido modificado mediante CRISPR, y esto es algo paradigmático. Estos son champiñones. Sabéis que si se laminan los champiñones y no se envasan al vacío, se oxidan y al oxidarse ennegrecen. Y esto es debido a que existen unos enzimas que son las polifenoles oxidasas, que son los que van a determinar el ennegrecimiento. Bueno, pues ni corto ni perezoso, este investigador de Pensilvania, el año pasado, se le ocurrió, vamos a inactivar el gen que ennegrece a estos champiñones, y lo que consiguió son champiñones pues que no ennegrecen, y son champiñones que se pueden consumir. Recibió inmediatamente la aprobación de la FDA, de la agencia, porque no estaba añadiendo ningún gen, no estaba generando ninguna modificación genética. No son champiñones transgénicos, son champiñones en los cuales se les ha inactivado un gen de forma limpia mediante CRISPR. Y esto es algo sorprendente. ¿Qué pasa con los animales de granja? Os habla mucho de ratones, pero en los animales de granja los CRISPR también tienen buenas y muchas y variadas aplicaciones. Los animales de granja nos han servido para muchísimas funciones, también en biomedicina. Habréis oído hablar de los xenotransplantes, en los cuales sabéis que las personas necesitadas de trasplante de cualquier órgano están en una lista, y desgraciadamente hay menos órganos que pacientes en las listas, con lo cual hay personas que no llegan a sobrevivir el tiempo suficiente para que les llegue un órgano. Entonces, desde hace unos cuantos años se ha propuesto que el cerdo, dado que metabólicamente y fisiológicamente nos parecemos mucho los cerdos y los humanos, aprovechar órganos del cerdo para que de forma transitoria podamos suplir esa carencia de órganos. Claro, si lo hacemos así, tal cual como lo explico, no funciona, porque el cuerpo humano se da cuenta de que esto es un órgano de un animal y lo rechaza fulminantemente. Para eso se han modificado genéticamente las células del cerdo, de tal manera que se anule o se suprima o se mengüe esa respuesta fulminante de rechazo. Y así estábamos hasta que aparecieron unos virus, que son los retrovirus porcinos, los PERP, que nadie sabía de ellos, pero se descubrieron y resultó que se llevaron por delante todo este desarrollo y generaron una moratoria que se ha mantenido casi hasta la actualidad, porque de repente eran unos virus que podían manifestarse cuando estaban presentes en otra especie. Pasábamos un hígado de un cerdo a una persona, no se ha hecho el experimento, pero sí en primates no humanos, sí en monos, y al pasarlo, de repente, esos virus se ponen de manifiesto. Claro, acordaros que una persona trasplantada está inmunosuprimida, con lo cual si le disminuimos su capacidad de respuesta del sistema inmune y resulta que está recibiendo pues muchísimos virus, pues ya me diréis. Con lo cual esto representó un mazazo importante a esa transplantación, hasta que llegó George Church. Y George Church el año pasado lo que se le ocurrió es: vamos a inactivar todos y cada una de las inserciones de este virus. Se puso a contar las inserciones que había en el genoma del virus, del genoma del cerdo, y encontró 62. Y las 62 de una tacada, y hasta ahora es el récord, las inactivó mediante CRISPR. Con lo cual generó células de cerdo a partir del cual se pueden generar órganos, células del cerdo que ya no tienen peligro porque ya no tienen ninguna copia activa de este virus. ¿Qué otras cosas interesantes se puede hacer en biotecnología, que además son el pan de cada día de la genética clásica? La mejora genética, ¿no? Es lo que ocurre constantemente, lo que han hecho nuestros ganaderos desde tiempo inmemorial. Por ejemplo, tenemos una vaca que genera una estupenda leche, en producción y en calidad, pero resulta que es sensible a una enfermedad, por ejemplo mastitis, que hace que sea imposible poder utilizar su leche. Tenemos otra vaca que genera una leche de muy pobre calidad y muy poca cantidad, pero mira por dónde, resulta que es resistente a esa mastitis. Entonces, claro, los ganaderos han intentado, por mejora genética, vamos a ver si las cruzamos y vamos a ver si tenemos una vaca que tenga buena producción de leche y buena resistencia a la enfermedad. Bueno, sabéis que esto no funciona así. Sabéis que la mezcla de genes lo que acaba generando son situaciones intermedias que no benefician a nadie. Tenemos animales que no tienen la producción de leche que tenían, ni tampoco son resistentes a la enfermedad.
¿Qué es lo que hemos intentado hacer a lo largo de los años? Pues bueno, si sabíamos cuál era el gen que era el causante de esa resistencia, mediante transgénesis podemos reintroducirle este gen a la vaca que produce buena leche, con la esperanza de que produzca buena leche y sea resistente. Bueno, la transgénesis no es la panacea, tiene muchísimos problemas. Fijaros que la gran parte del genoma es una zona ignota, es una zona que no conocemos. Muchas veces el transgen aterriza en una zona que no le permite funcionar, con lo cual lo que tenemos no es ni más ni mucho menos lo que queríamos tener. Pero fijaros lo que ocurre. En definitiva, no tenemos que introducirle el gen, porque el gen que a la vaca marrón le produce esa resistencia también está en la rata, en la vaca que es sensible a la enfermedad. Simplemente que es un gen que está inactivado. Si sabemos por qué está inactivado, si sabemos cuáles son las variantes genéticas que realmente hacen que no funcione el gen en una vaca y funcione en el otro, podemos aplicar una estrategia de CRISPR y editar solamente ese gen, para que editando ese gen consigamos, ahora sí, restaurar la función génica y obtener ahora una vaca con las dos características que queríamos. Esto es como el paradigma de la mejora genética que ahora es posible con las CRISPR. Resulta que esto ha ocurrido muchas veces y esto es uno de los ejemplos. Y además me encanta presentar este ejemplo, porque es un ejemplo que no viene de Boston, ni de Nueva York, ni de París, ni de Londres, viene de Montevideo. Esto es un experimento CRISPR hecho en Uruguay, lo cual da idea que estas herramientas, además de ser muy eficaces y muy poderosas, permiten la democratización de la ciencia, la universalización de la modificación genética. Cualquier investigador, donde sea que esté en el mundo, puede aplicarlas. En ovejas, por lo menos, hay dos tipos de ovejas, hay muchas más. Hay unas ovejas que utilizamos para carne, son muy musculosas, son de la raza Texel, pero dan muy poca lana. La lana no es de muy buena calidad. Luego tenemos las ovejas de la raza Merina, que tienen muy buena lana, pero la carne apenas se aprovecha. Claro, ¿por qué la raza Texel tiene tan buena carne? Pues porque tiene una mutación natural en el gen de la miostatina, que es un regulador negativo del desarrollo de la fibra muscular. Si eliminamos este regulador negativo, fabrica más músculo del que debería fabricar. Músculo es carne, lo que nos comemos, con lo cual esa oveja está más musculosa. A estos investigadores uruguayos lo que se les ocurrió es, ¿qué tal si inactivamos el gen de la miostatina en la raza merina? Con lo cual tendríamos una oveja que nos daría buena lana y buena carne. Y dicho y hecho, se pusieron a hacer un experimento de CRISPR y aquí tenéis el resultado. Aquí tenéis una oveja, merina arriba y merina modificada abajo, que ya veis que tiene unos cuartos traseros importantes, que tiene en los músculos. Fijaros, esto apenas nació a finales del año pasado y el desarrollo ha empezado. ¿Cuáles son las limitaciones de las CRISPR? Algunas ya las he mencionado, porque no solamente las cosas hay que aprender por lo que podemos hacer con ellas, sino cuáles son los peajes que tenemos que pagar, cuáles son los problemas que todavía no sabemos resolver. Os he dicho que podíamos resolver esta frase y corregirla de forma fácil con CRISPR, pero lo que no os he dicho, y ahora os digo, es que además de encontrar la frase que queríamos, aparecen un montón de frases adicionales. Algunas las entendemos, otras no. CRISPR corta el DNA y facilita la reparación y facilita que aparezcan pues, los mutantes que nosotros queremos, pero además aparecen otros mutantes que no queremos. Con lo cual, la primera limitación de las CRISPR es la indeterminación en la secuencia final de los acontecimientos. Y alguien dirá, no, pero es que si le das de comer una secuencia, solamente se aparecerán estos mutantes. Pues esto no es cierto. Aparecerán estos mutantes con una mayor frecuencia, pero aparecerán también muchos mutantes de inserción y de delección. Con lo cual tenemos que saber y tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar con muchísimas mutaciones. Esto puede ser una pesadilla genética. Es muy fácil trabajar con una mutación. Trabajar con 20 mutaciones ya empieza a ser un poquito más complicado. Con lo cual la actividad del sistema CRIS es tan elevada que hay que reducirla. La segunda limitación de las CRISPR es ese mosaicismo, esa capacidad de generar animales que son portadores de muchas mutaciones a la vez. Claro, esto lo podemos gestionar relativamente bien en ratones porque pues, puedo poner a cruzar estos ratones y puedo segregar los diferentes alelos en la progenie. Pero claro, aquí ya podéis ver que tenemos un problema ético.
Y el problema ético es que si esto lo estamos pensando para aplicar en embriones humanos, y por cierto, no hay nada que diferencie un embrión humano de un embrión de ratón a nivel molecular, que es lo que le interesa a la CRISPR, pues eso ya no sé cómo gestionarlo. Sé cómo gestionar el mosaicismo en un ratón, no sé cómo gestionar un mosaicismo en un embrión de ratón. Otro de los problemas, y el tercero de ellos de las CRISPR, es que nosotros queremos modificar una secuencia determinada, pero hay secuencias muy parecidas, que apenas cambian una letra y que pueden ser también modificadas, quizá con menor frecuencia, pero pueden ser modificadas. Son los denominados en inglés off-targets, que lo podríamos traducir por mutaciones no deseadas. De nuevo, nosotros no las hemos visto en el ratón porque tenemos cuidado de darle una cantidad muy limitada de la proteína Cas, que son las tijeras. Si le damos demasiada proteína Cas, esta acaba cortando en el sitio donde le hemos dicho y en otros sitios parecidos. Con lo cual, esta tercera limitación hay que trabajarla y hay que intentar seleccionar guías que lo que permitan sea seleccionar dónde queremos que ocurra esa modificación y que no ocurra en cualquier otro sitio. Por ejemplo, desarrollando nuevos algoritmos. En colaboración con bioinformáticos de nuestro centro, hemos desarrollado un algoritmo que precisamente lo que hace es encontrar guías de forma más eficaz. Y ese algoritmo lo hemos llamado Breaking Cas. Somos unos fanáticos de la serie de televisión Breaking Bad, y de Breaking Bad nos hemos ido a Breaking Cas. Esto es una herramienta que está a disposición de todo el mundo, simplemente vais con Breaking Cas a Google y realmente la vais a tener. ¿Por qué es importante saber de las limitaciones, además de las potencialidades de las CRISPR? Bueno, es importante cuando hablamos de terapia, por supuesto. Yo puedo manejar todas estas limitaciones con relativa facilidad a nivel del laboratorio, en mis células y en mis ratones, en mis zebrafish, en mis arabidopsis, pero cuidado, si estoy hablando de pacientes, estas limitaciones son una cosa muy seria y tengo que ponerles toda la atención que se merecen. ¿Qué sabemos de lo que ha ocurrido en embriones humanos? Pues sabemos relativamente poco. Sabéis que existen estos embriones que son triploides, son producto de la fecundación de dos espermatozoides con un ovocito, se producen espontáneamente de forma natural y en las fecundaciones in vitro, en las clínicas de infertilidad, y cuando aparecen pues se descartan porque no dan lugar a un embrión viable, pero se pueden utilizar para investigación. Y esto es lo que han hecho dos grupos en China, hasta el momento, dos únicos grupos, han intentado aplicar estas técnicas CRISPR en estos embriones humanos, dejándolos dividir un par o tres de divisiones, no más. ¿Y qué han encontrado? Bueno, pues sorpresa, sorpresa, no han encontrado nada distinto de lo que ya habíamos encontrado en ratón y de lo que ya habíamos encontrado en pez cebra. Han encontrado mosaicismo, han encontrado muchos alelos mutantes, incluyendo el deseado, han encontrado a veces mutaciones no deseadas, con lo cual fijaros que cuando empezamos a hablar de que las CRISPR pueden servir para modificar el genoma humano, yo siempre digo, vamos a esperar a tener una buena razón para ello y vamos a esperar a poder controlar estas herramientas antes de modificar de forma irreversible el genoma. Sabéis que esto es ilegal en nuestro país. Nuestro país es signatario de la Convención de Oviedo de 1996 que impide la modificación genética embrional del genoma humano. Hay otros países que no lo han firmado, por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, China, Japón, por diferentes razones, y por eso en estos países es donde se están probando. Pero yo siempre digo que además, antes de modificar de forma irreversible un embrión humano, tenemos tecnologías ya disponibles, como por ejemplo el diagnóstico genético preimplantacional, que nos permite distinguir un embrión que va a ser portador de una mutación de uno que no lo es. Y esto se aplica en los hospitales de nuestro país. Con lo cual, antes de modificar algo, que todavía no sabemos qué es lo que nos va a llevar de consecuencias, podemos seleccionar el que nos interesa. Otra cosa bien distinta, ya no son embriones, es una terapia génica somática. Vamos a intentar corregir, vamos a intentar curar, en este caso animales, pero ya animales adultos. Un animal adulto que está enfermo, que tiene una condición genética determinada. Esto, si me lo hubierais preguntado hace un año, en noviembre del año pasado, en diciembre del año pasado, principios de diciembre, os he dicho que esto no era posible. El 31 de diciembre de 2015 aparecieron 3 artículos dirigidos hacia la misma condición genética. Es una condición genética terrible, que es la distrofia muscular de Duchenne, de consecuencias fatales, para la cual existe un modelo animal que reproduce
gran parte de los síntomas que tenemos los humanos. Esta mutación, en este caso de este modelo animal, está en uno de los exones. Uno de los exones que está en fase con el exón anterior y el exón posterior. La secuencia está en fase. Con lo cual los investigadores, 3 grupos de hecho, decidieron dirigir CRISPR antes y después de este exón, eliminando el exón patológico y restaurando la función de la proteína. Una proteína más corta, eso sí, pero funcional. Fijaros, el ratón de la izquierda es un ratón que tiene la distrofina perfectamente funcional, tenemos un color verde muy lustroso. El ratón de en medio es el ratón distrófico, que apenas tiene distrofina, y el ratón de la derecha es un ratón que hemos tratado con estas herramientas y que no hemos corregido la totalidad de las fibras, pero sí que hemos corregido un 10, un 15% de ellas, suficiente para permitir que los músculos importantes del cuerpo, diafragma, corazón, sigan funcionando. Esto no solamente se ha probado en distrofia, se ha probado en por lo menos 2 alteraciones hepáticas, alteraciones genéticas metabólicas. Por ejemplo, esta es la tirosina hereditaria de tipo 1 y también en otras deficiencias. Fijaros que el número de hepatocitos que aquí acaban siendo corregidos es también relativamente pequeño, pero suficiente para dar la cantidad de enzimas suficiente para permitir rescatar la mortalidad perinatal que se produciera de otra manera. ¿Cómo se ha conseguido todo esto? Vehiculando las herramientas CRISPR-Cas dentro de estas partículas virales. En este caso estamos usando unos virus que se llaman los virus adenoasociados, que no se integran en el DNA, pero que son capaces de llegar a muchos tipos celulares. De hecho, en su cubierta podemos generar cubiertas distintas que tengan como diana distintos tipos celulares. Podemos generar cubiertas que vayan a hígado, que vayan a músculo, que vayan a neurona, que vayan a retina. Con lo cual llevamos las herramientas CRISPR-Cas a esa célula a la que necesitamos y en un porcentaje de ellas vamos a conseguir la restauración, la corrección genética. Una de ellas será la que llevará las tijeras, la proteína Cas, y otra de ellas será la que llevará la guía, que va a dirigir la tijera donde cortar, y el DNA de molde que le vamos a dar de comer al sistema para que corrija la mutación preexistente. Con lo cual, fijaros que en apenas 3 años estamos hablando de terapia en humanos. Muchos de los desarrollos en biomedicina acostumbran a ir asociados a algo que ocurrirá en 5 o 10 años, en 20 años en humanos. En enero de 2013 se probó por vez primera estas herramientas en células humanas en el laboratorio. En octubre del 2016, hace apenas un mes y medio, el primer paciente del mundo fue tratado en China. Es un paciente desahuciado de cáncer, en el cual se le han extraído sus linfocitos, y con los linfocitos fuera del cuerpo se le ha inactivado en esos linfocitos un gen, que es el GPD1, que lo que hace es eliminar un freno para luchar contra las células cancerosas, y se han reinfundido estos linfocitos en el paciente con la esperanza de que estos linfocitos ahora eliminen las células cancerosas. Esto es algo que se ha hecho por vez primera en China. Hay otros ensayos ya están encaminados también en China y en Estados Unidos, y lo que os acabo de contar en animales, con lo cual es preclínico, con estas partículas adenoasociadas, creo que pronto lo veremos. Bueno, voy terminando diciéndoos que la verdad es que CRISPR lo tenemos en todos los lados. Es una herramienta que se ha convertido en nuestro caballo de batalla en todos los experimentos en biología molecular, porque nos permite pues generar todas esas mutaciones que antes no sabíamos hacer, corregir esas mutaciones que antes no sabíamos corregir, generar esos modelos celulares y animales que antes no sabíamos cómo hacer. Aquí son las personas que han pasado en el laboratorio y que han intervenido en los experimentos que os he contado, y quiero resaltar a Davide Seruggia, un investigador italiano que estuvo con nosotros un tiempo y ahora está en Boston, y que fue el que nos ayudó a implementar la tecnología en el trabajo. Almudena, Fernández, Santiago, Josa, que son las 3 personas con las cuales hemos desarrollado pues estas tecnologías. Y si algo os ha interesado de este tema de las CRISPR, desde hace algún tiempo me dedico a actualizar las novedades que aparecen, y tenemos una página web en el CNV, que no hay que aprendérsela, simplemente uno va a Google y pone CRISPR y CNV y patapum, le sale esta página, y en esta página pues está pues, más o menos todo lo que os he ido contando y algunas cosas más.
Gracias por vuestra atención.